y muchas gracias a los colegas y amigos de los medios de comunicación que habéis tenido la amabilidad de secundar esta convocatoria. Bien, yo quiero agradecer expresamente, y antes de arrancar esta presentación, la asistencia en este acto donde, por una parte, recordamos que hoy hace exactamente 4 años que arrancó la Radio Autonómica de Aragón y lo hizo con una transmisión deportiva, y donde hoy presentamos la 5ª temporada deportiva. Pero quiero agradecer la presencia en esta presentación de personas, instituciones y organizaciones que son muy importantes para esta radio, son muy importantes para el deporte aragonés y desde luego son absolutamente necesarias para que esta radio, la radio pública de los aragoneses, pueda emitir su programación deportiva y la programación que a continuación detallaremos. Gracias a las personas aquí presentes y a quienes representáis, pues al Real Zaragoza, a la Sociedad Deportiva Huesca, a UPA Zaragoza, también estáis foreros, al Manfilter, al CAI Zaragoza, al LOBE Huesca, al caizaragoza.net, a ZAP, al CAI Aragón de Baloncesto, BM Zaragoza, OB Aragón Huesca, Artillería Naranja también, Sala 10, Fábregas Spot de voleibol, CAI Teruel de voleibol, como no, Helios, a la Escuela de Waterpolo, a Prainsa Zaragoza, al Aramón Club Hielo Jaca, al CAI Deporte Adaptado, al Gobierno de Aragón, a través de su director general, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos, a Zaragoza Deporte Municipal, que también está aquí presente con su representante, al Ayuntamiento de Zaragoza, lógicamente, y a las federaciones de baloncesto, fútbol, atletismo y balonmano. Estás escuchando Aragón Radio. Emisión en pruebas. Esta es la nuestra. Dice Fernando que anda buscando un amorío, pero tengo la impresión de que le van los líos. Merodeando anda de flor en flor. Bien, esto no es un anticipo, esto es lo primero que se escuchó en la radio autonómica, un 28 de agosto de 2005 a las 5 de la tarde y muy poco antes de una transmisión de un equipo de fútbol, porque el deporte forma parte importante de nuestra programación. Eran los tambores de Calanda, los tambores del Bajo de Aragón, eran los peces, era música aragonesa, porque desde entonces hemos prestado y prestamos una especial atención a la música aragonesa, y era el deporte, como a continuación vamos a escuchar. Muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos a la sintonía de Aragón Radio, la radio autonómica aragonesa que comienza sus emisiones en pruebas desde el Estadio Vicente Calderón de Madrid. En saludos de Ortiz Remacha, en nombre de un amplio equipo técnico de producción, de comentaristas y de personas vinculadas al proyecto que han hecho posible que nos asomemos esta tarde a las ondas. Son las 6 y algunos segundos, hace más de 36 grados centígrados en el exterior de la Bien, cabina. apelando un poco a las emociones, hemos querido recordar este sonido porque también fue el primero en deporte que se escuchó con nuestro capitán del equipo deportivo, con Paco Ortiz Remacha, pero eso no significa que a partir de ahora tenemos mucho más. Pero yo simplemente voy a recordar 4 datos pues para poner en evidencia, bueno, dicho coloquialmente, ¿para qué ha servido esta radio en materia deportiva? ¿Qué es lo que hemos hecho? Insisto, gracias a muchos de los que estáis allí. Se han transmitido 154.412 minutos de deporte, lo cual significa 2.573 horas y media de información, emoción y narración deportiva. Y se han transmitido también, o se han emitido 419 transmisiones de distintas competiciones y modalidades deportivas. El equipo de Paco Ortiz Remacha, todo aquí presente, ha recorrido más de 225.000 kilómetros y todo ello se ha hecho, y lo que es más importante, se hace y se hará
a partir de ahora, tanto en el primer canal como en el segundo canal de la Radio Autonómica y en su blog Aragón Deporte. Ha sido muy importante, y yo no quiero hablar en pasado, hoy estamos hablando en presente y en futuro, es muy absolutamente importante la participación de los oyentes, la participación de los protagonistas del deporte, que son ustedes y que también son los oyentes y son todas las personas jóvenes y menos jóvenes que practican el deporte en todas las categorías y en todas las modalidades en Aragón. Y nos ha brindado momentos tan especiales pues como la participación o la escucha simultánea a través de Internet de oyentes desde 60 países de alguna de las transmisiones deportivas, o correos electrónicos, o participación en redes sociales, o llamadas de teléfono al más puro estilo radiofónico y tradicional. Nosotros siempre hemos dicho y mantenemos que pretendemos ser pues un espejo de la realidad aragonesa, y en esa realidad forma una parte muy importante el deporte. Aquí han colaborado mucho los equipos, los foros, los blogs, el deporte solidario. Ahí está también Salvador Macías, que hemos trabajado mucho y seguiremos trabajando mucho en este sentido. Y, en definitiva, pretendemos hacer una radio en comunidad, una radio que nos gusta denominar 2.0 y una radio con emoción. Final del partido, el CAI Zaragoza es ACB para el CAI, Zaragoza de nuevo en la Liga ACB, después de 12 años, tras 6 temporadas luchando por regresar a la máxima categoría, volvemos de nuevo, 91-64, se lo está contando la Marea Roja de Aragón Radio, este triunfo del CAI en una temporada memorable, las gargantas de la afición que gritan CAI, 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 estamos en la ACB, el público que está respondiendo a la exigencia de los jugadores, ahí estamos, queremos las voces de los protagonistas. Bien, este es uno de los cortes. Hay muchos más, por supuesto, ¿eh? Tenemos todos los goles del Real Zaragoza, el gol magnífico que nos llevó de nuevo a Primera División, el 6º gol, ¿verdad? Aquel maravilloso 6º gol de la Copa del Rey, todos estos goles, toda esta artillería bueno, en el mejor sentido de la palabra, radiofónica, está ya a disposición de todo el mundo. Pero hoy, y estamos hablando de hoy, y estamos hablando de la 5ª temporada de Arranca, bueno, yo me atrevo a decir que va a ser una temporada absolutamente contundente, gracias a un equipo que está aquí presente, que ha tenido la amabilidad también de estar hoy aquí con nosotros, de un capitán de ese equipo formado por 20 profesionales, con el míster, permíteme la expresión, Paco Ortiz Remacha, y voy a enumerarlos uno a uno porque todos ellos son muy importantes para nuestra formación y para esta temporada. Aquí están Alex García, está Fernando Ramos, Javier Laínez, José Carlos Franco, Jorge Trigo, Víctor Lorente, Olga Torres, y magníficos colaboradores, César Laínez, Pep Cargol, Félix Brocate, también está por aquí, Carlos Sanz, Luis Alberto Noriega, José Miguel Varas, Israel Salvador, Laureano Rubial, Daniel Aguelo, Pedro Hernández, Jorge San Martín e Iván Ansa.